bien, pues bueno, vamos empezando con información. Para quienes no nos han acompañado en otros eventos, me voy a permitir rápidamente explicarles acerca de nuestro modelo de Canvas inmobiliario, algo que nosotros hemos hecho a lo largo de los últimos 17 años que hemos estado trabajando con proyectos inmobiliarios. Creamos un modelo que le llamamos Canvas inmobiliario, en el cual nosotros podemos determinar cuáles son todos los pasos por los que pasa un proyecto inmobiliario. Típicamente un proyecto lo dividimos en tres grandes etapas. La primera etapa es una etapa de generación. Esta etapa fundamentalmente lo que tenemos es la conceptualización del proyecto. En esta etapa, lo que nosotros buscamos como desarrolladores es generar una propuesta de Sí, valor, Epi, gracias. es definir un proyecto diferenciado. Si me ayudan, por favor, ahí con sus micrófonos, se los agradezco muchísimo. Entonces, en esta primera etapa, como les decía, es una etapa que como desarrolladores nuestro gran trabajo es conceptualizar proyectos diferenciados que generen valor, pero sobre todo proyectos que estén alineados con el mercado, es decir, que haya un mercado que esté interesado en adquirirlos, que exista interés por parte de los inversionistas para participar en ellos y que sean un buen negocio para todas las partes, ¿no? Esta etapa de generación es una de las etapas más importantes que nosotros como desarrolladores debemos tener. ¿Por qué? Porque al final del día, esta etapa significa crear ese proyecto único que va a ser vendible. Y estas características de proyecto es lo que realmente está dentro del ADN de un desarrollador, ¿no? Ahorita vamos a ver que las siguientes etapas pudieran ser subcontratadas. Sin embargo, la primera realmente es aquella que depende de la capacidad del desarrollador. Entonces, bueno, esta primera etapa es una etapa de generación, la cual la iniciamos desde que identificamos una oportunidad hasta que tenemos un plan de negocio. En esta etapa es la que nos aseguramos de que el proyecto es rentable, que el proyecto logra los indicadores financieros, que logra la absorción esperada, que está alineado al mercado. Después entramos a una etapa que le llamamos una etapa de integración. En esta etapa lo que nosotros hacemos es convertir ese proyecto en un proyecto viable. Uno de los grandes elementos de esta etapa de generación es lo que le llamamos el plan de proyecto. Y aquí nosotros decimos que como desarrolladores tenemos dos elementos que hay que considerar. El primero es, les encargo por ahí sus micrófonos. A ver. Permítanme un momentito. A ver, quienes están ahí, por favor, les encargo muchísimo sus micrófonos. Gracias. La etapa de generación, si lo vemos de alguna manera, y lo pongo en un ejemplo que de pronto es muy burdo, es definir un pastel. ¿Qué pastel queremos, no? Y en este caso, obviamente, haciendo la analogía a un proyecto inmobiliario. ¿De qué tamaño? ¿Para cuántas personas? ¿Qué sabor queremos? ¿Para qué evento es? ¿Para cuándo lo queremos? Etcétera, etcétera. Y la etapa de integración es la receta de cocina. Es este plan de trabajo específico que si nosotros lo planeamos de forma correcta y completa, vamos a asegurar de tener un buen proyecto, ¿no? Es esta etapa que muchas veces los desarrolladores nos saltamos, ¿no? Porque ya tenemos un plan de negocio, ya tenemos una visión, ya tenemos un anteproyecto arquitectónico y lo que queremos es saltarnos directamente a la obra, ¿no? Sin embargo, esta etapa es fundamental, en específico la generación del plan de proyecto. Recuerden, el plan de proyecto es esta receta de cocina de cómo voy a hacer que el proyecto se convierta en una realidad. Desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de tiempos, entender cuáles son los tiempos por los que va a pasar el proyecto y desde el punto de vista económico, cuál es el presupuesto detallado que vamos a tener en el tiempo. Si nosotros sumamos estos dos factores, tiempo y presupuesto, nos va a dar uno de los elementos más importantes de un proyecto inmobiliario, que es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es aquel que nos va a remitir al indicador más importante de un proyecto, que es la TIR, que es la tasa interna de retorno. Este trabajo, si bien también es uno de los principales y fundamentales del desarrollador, pero aquí ya empieza
integrarse una serie de recursos y de gente adicional al proyecto. Aquí ya se integra un despacho arquitectónico, se integra el despacho de ingenierías, se integra los gestores para la obtención de trámites, permisos y licencias, la gente de branding, los comercializadores, que en muchas ocasiones pueden ser externos. Y finalmente tenemos una siguiente etapa que es el desarrollo y cierre. El desarrollo y cierre es la etapa más larga de un proyecto inmobiliario. ¿Por qué? Porque es en la etapa en la que construimos y vendemos, ¿no? Sin embargo, tendría que ser por su naturaleza la etapa más sencilla. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo una guía clarísima de qué y cómo lo tengo que hacer, pues tendría que ser la etapa más fácil. No necesariamente es así. Y típicamente los desarrolladores, si se dan cuenta, batallamos muchísimo en esta etapa de construcción y comercialización, es decir, durante todo el proyecto. Y entonces ajustamos presupuestos, ajustamos proyectos y hacemos una serie de cosas, pero realmente si lo analizamos, tiene que ver con una mala planeación del proyecto. Y la planeación no solamente está en determinar esta ruta crítica y este presupuesto, sino también está en entender todos los posibles riesgos que pudiéramos tener en el proyecto y empezar desde la etapa de integración a tener alternativas, ¿no? Entonces, rápidamente, estos son los 3 pasos, las 3 áreas de un proyecto inmobiliario en donde el desarrollador está completamente involucrado, ¿no? Como les digo, uno de los grandes, la gran participación del desarrollador está en la etapa de generación. Es la más grande participación, conceptualizar buenos proyectos. Conforme nosotros vamos pasando en el proyecto, el desarrollador puede tener, si bien un rol importante, puede ir subcontratando. Por ejemplo, en toda la parte de desarrollo y cierre, pues te puede tener una gerencia de la obra o puede tener un master broker, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, va integrando equipos. Pero si la etapa de generación no está bien hecha, claramente se va a ver reflejado en el resto de las etapas de un proyecto. Es decir, un proyecto que no se va a vender, un proyecto que no va a lograr los rendimientos esperados, que no va a capitalizarse, que no va a lograr el crédito puente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué viene todo esto? Para fines de poder entender cuál es el fee del desarrollador o cuáles son los fees que tiene un desarrollador, pues hay que entender qué hace el desarrollador, ¿no? ¿Dónde está su valor agregado? Muy bien. ¿Cuáles son algunas de las premisas de las mejores prácticas para los desarrolladores? La primera es, hay que entender que el desarrollador no es una constructora. De hecho, algo que hemos identificado es que uno de los elementos que llevan a un desarrollador a quebrar de forma rápida es que no quede claro si es un desarrollador o un constructor. Si bien podemos encontrar empresas que también desarrollan y a la vez construyen, lo que nosotros siempre sugerimos son 2 negocios completamente distintos. 2 negocios que en sí mismos tienen objetivos diferentes. El fee del desarrollador tiene un gran objetivo que se llama la TIR. ¿Qué tanto dinero requiere el proyecto y qué tan rápido lo regreso a los que participaron en invertir? Ese es el gran negocio del desarrollador o el gran indicador, pero el cual es muy distinto al indicador de una constructora, la cual tiene que ver cómo me aseguro de que esos indirectos de obra me generen el mejor rendimiento posible, utilice más maquinaria, tenga menores costos, o sea, es completamente diferente. Entonces, tenemos que entendernos como 2 cosas distintas. No es lo mismo el desarrollador que el constructor. Y si nosotros en nuestros proyectos tenemos esta figura mezclada, es importante que la separemos, porque posiblemente estamos dejando dinero en la mesa o no estamos viendo errores que podemos estar cometiendo, ya sea en la obra o en el desarrollo, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con que el desarrollador es justamente parte de lo que estábamos aquí viendo, es un fee-based company. ¿Qué significa esto? El desarrollador tiene ingresos con base en los fees que cobra. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son todos esos posibles fees que puede cobrar. Sin embargo, hay uno que es el más, pues ahora sí que el más conocido y es el fee del desarrollador. Es este porcentaje respecto de los ingresos que el desarrollador cobra al proyecto por su participación. Es decir, el desarrollador integra un equipo que está a cargo del proyecto,
Y por ese equipo más utilidades hay un fee del desarrollador. No confundamos que a veces el desarrollador tiene desarrollos en los que él invierte y hay proyectos en los que no necesariamente invierte. Por eso es importante considerar este fee. Y lo vamos a ver más a detalle en porcentajes y todo. Otro elemento fundamental del desarrollador es buscar que tenga estructuras planas, con pocos niveles organizacionales, pero sobre todo una estructura proyectizada. Esto es sumamente importante. Es decir, que cada uno de los proyectos que tenga el desarrollador tenga un equipo específico. Si bien hay equipos o proyectos que por su tamaño pueden compartir equipo, y cuando es equipo me refiero a gente, ¿no? A esta estructura organizacional, pero es bien importante que haya un equipo que responda por todos los resultados de un proyecto. Hemos encontrado que en las estructuras lineales, en donde existe un director de construcción, un director técnico, un director de finanzas, un director de ventas, realmente lo que sucede es de que no se logra permear el enfoque a resultado por proyecto. Porque ¿quién responde por la TIR en este tipo de proyectos? Es decir, ¿quién responde por la tasa interna de retorno en un proyecto en donde tienes un director de construcción, uno técnico, un comercial, uno de proyecto? Pues realmente nadie, porque cada quien participa en una pequeña parte del proyecto. Y eso a su vez genera una serie de descontroles. Y entonces, ¿qué pasa? Oye, yo el área de proyectos no estoy avanzando, le echo la culpa al área de ventas. Estoy inventando, ¿no? O el área de ventas le echa la culpa al área de construcción y al final del día nadie responde por el proyecto. El tener una estructura proyectizada, lo que justamente nos ayuda es que exista un órgano que responde por el resultado y todos los resultados de un proyecto. Y este se llama un gerente o director de proyecto, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, en este tipo de estructuras o en desarrolladoras muy grandes, lo que sí puede existir es un equipo corporativo que da soporte a todos estos gerentes de proyecto, ¿no? El gerente de proyecto responde por el qué hacer y cuándo hacerlo y cómo lograr el resultado. El gerente corporativo es cómo y bajo qué políticas tendría que seguir. Es decir, qué lineamientos tendría que seguir el gerente de resultado para que pueda lograr el gerente de proyecto para que pueda lograr el resultado. ¿Sí? Y bueno, finalmente todo esto nos lleva justamente a un modelo de administración por resultados, ¿no? De tal manera que podamos tener perfectamente claro de qué responde el gerente de proyecto, ¿no? Estos son como elementos, premisas básicas para las mejores prácticas de los desarrolladores. Algo que nosotros hemos identificado es de que las mejores desarrolladoras, es decir, aquellas que tienen más número de proyectos constantemente exitosos, son aquellas que tienen una estructura que funciona como acordeón. ¿Qué quiere decir? Entre más proyectos tienen la capacidad de integrar más equipos o más células de trabajo. Ahorita más adelante vamos a ver qué personas o qué posiciones integrarían esta célula de trabajo. Pero 100% hemos identificado que las desarrolladoras más exitosas tienen equipos especializados por proyecto, tienen una célula de trabajo. Pero esto también le permite al desarrollador funcionar, como les decía, como un acordeón, de tal manera que yo genero o abro más proyectos y entonces integro más equipos, cierro proyectos y voy cerrando equipos. A diferencia de que si tenemos una estructura matricial, pues no puedo sacar al director de construcción, aún tenga un proyecto. Y entonces convierto una estructura sumamente rígida. Y esta estructura proyectizada me permite entonces, yo hoy, por ejemplo, estar ahorita recordando uno de los compañeros que está con ustedes, por ejemplo, en Tapachula, y decir que entonces quiero yo crear proyectos en Monterrey. La estructura proyectizada me lo permite. De tal manera que los desarrolladores es una de las maneras bajo las cuales crecen, ¿no? Entendiendo esta estructura proyectizada. Ahora, esto nos lleva a que el desarrollador en sí mismo, con esta estructura proyectizada, pues tiene que integrar un equipo. Y otra vez, ¿con qué paga o dónde se carga en el presupuesto de un proyecto inmobiliario este equipo, este know-how, estos procesos, este conocimiento, todas estas políticas que el desarrollador, todas las herramientas que pone a cargo o a favor del proyecto? Bueno, justamente en el fee del desarrollador.
¿no? Del fee del desarrollador tiene que salir el costo de la operación. Es decir, este equipo, las herramientas, los procesos, las aplicaciones que usan, etcétera, etcétera. Y aún así, tiene que haber un porcentaje de utilidad de este fee del desarrollador. Pero lo vamos a ver ahorita más adelante. Al final, lo que buscamos es de que en esta célula, que nos va a permitir funcionar como acordeón, esta célula se convierte en el gran director de la orquesta. ¿Y quiénes forman parte de la orquesta? El constructor, el arquitecto, el comercializador, el gestor, la gente de branding, toda la gente que hace todo, cualquier estudio, factibilidades y demás. Todos son dirigidos por un equipo, por un gerente o director de proyecto, lo que otra vez nos permite lograr un resultado y tener claridad de quién responde por los resultados del proyecto. Si nosotros logramos que en cada uno de los proyectos en los que nosotros participamos como desarrolladores tengamos claro quién responde por la TIR, quién responde porque el proyecto sea exitoso para todas las partes, inversionistas, clientes, socios, etcétera, ahí justamente entonces estamos claros de que ya estamos en una estructura proyectizada. Si nosotros contestamos a esa pregunta, oye, bueno, pues de construcción responde el área de construcción, de que el proyecto esté bien hecho el área de proyectos y tal, no estamos logrando una estructura proyectizada. Muy bien. ¿Cuáles son algunos indicadores que necesitamos o que identificamos en donde hoy realmente vemos que los proyectos o las desarrolladoras requieren esta estructura proyectizada? Y entonces tenemos varios proyectos, muchos proyectos. Cada proyecto se maneja y se administra de forma diferente. Si nosotros identificamos que cada uno de los proyectos que tenemos se hace de forma diferente, necesitamos integrar una estructura distinta, proyectizada con controles matriciales. ¿Sí? Si no es claro quién es el responsable de los resultados finales, entonces es otro indicador. ¿Sí? Diversas iniciativas de cambio no alineadas a una estrategia general, es decir, cada proyecto van surgiendo cosas de mejora, pero lo que se mejora en el proyecto A no impacta en el B. Y entonces cada proyecto acabó operando de una manera distinta, ¿no? Es complicado, otro indicador es que nos es complicado darle seguimiento a los proyectos o a las actividades clave, porque nos acabamos perdiendo en el bomberazo, ¿no? El foco lo orientamos a la operación diaria y no tanto hacia aquellas cosas que son hitos clave que nos van a ayudar a cambiar o sea, cambiar como de nivel, ¿no? El hito clave es la licencia lista, ¿no? El arranque de la obra, el permiso X, ¿no? Otros elementos, muchos bomberazos, soluciones incompletas. Tenemos lo urgente se sobrepone a lo importante, pues muchos problemas que se vuelven en crisis. Nos cuesta trabajo transformar la estrategia en la operación y algo muy importante, pues el heroísmo, como una característica organizacional. Es decir, tenemos héroes de la película que sacan adelante el proyecto. Si nosotros tenemos estos indicadores, cualquiera de ellos, ¿qué necesitamos? Integrar una estructura proyectizada, de tal manera que tengamos perfectamente claro quién responde y tengamos una estructura que nos ayude a que todos los proyectos puedan operar de la misma manera. De tal manera que cada una de las mejores prácticas que vayamos logrando e integrando conforme vayamos haciendo proyectos puedan permear en el resto de los proyectos, ¿no? Si el hecho de que de pronto el mercado crezca y, por ejemplo, el mercado de Los Cabos o mercado de Mérida, de pronto tenemos muchos proyectos, pues tener esta facilidad de crecimiento a través de estas células de trabajo. Y cuando el mercado se contraiga, como ahorita se está contrayendo el mercado de Mérida, pues entonces tener esa capacidad de disminuir la estructura. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es el rol del desarrollador? ¿No? Y todo esto, insisto, porque vamos a llegar a cómo cobra el desarrollador, ¿no? Por ahí nos comentaban bueno, pero ¿por qué el desarrollador tendría que cobrar si es su propio proyecto? No necesariamente. Muchas veces el desarrollador se capitaliza y distribuye utilidades, que ahorita lo vamos a ver, a través de inversionistas, ¿no? Entonces, en ese momento está repartiendo utilidades del proyecto y de pronto es con qué se queda el desarrollado, ¿no?
Y entonces, lo que es bien importante es identificar cuál va a ser la posición que va a tomar el desarrollador en el proyecto. El desarrollador, dependiendo del tipo de proyectos, puede tomar diferentes posiciones. Por ejemplo, si yo soy ahorita un desarrollador de vivienda vertical residencial, pero como está el tema del nearshoring con todo, me quiero meter, me puedo meter, pero la posición competitiva que yo voy a tomar como desarrollador será distinta. Y entonces, para hacer este análisis, tenemos una matriz, ¿no? En donde evaluamos dos factores diferentes. Evaluamos la competitividad, es decir, qué tan competitivo soy yo como desarrollador en ese segmento. ¿Qué evaluamos? La experiencia, la capacidad de los recursos económicos, la capacidad técnica del equipo que está a cargo del proyecto o que pudiera estar a cargo, la capacidad de tener créditos puente, el tamaño de la operación, procesos, es decir, yo evalúo qué capacidad real tengo como desarrollador para ese segmento. La competitividad es interna, es qué tan competitivo soy yo como desarrollador. Sin embargo, tenemos dentro de esta matriz otro elemento que es la atractividad. Una cosa es qué tan competitivo soy yo y la otra es qué tan atractivo es el mercado, ¿no? Con el ejemplo que yo ahorita les decía es, el mercado es muy atractivo para el nearshoring, altamente atractivo, es fuerte. Yo no soy competitivo. ¿Por qué? Porque yo lo que sé hacer como desarrollador es vivienda vertical residencial. Y entonces yo me pongo en una posición de que a lo mejor el mercado es sumamente atractivo y yo soy medianamente competitivo, ¿no? Porque claro, soy desarrollador, tampoco es como que sea nuevo en este asunto, ¿no? Y entonces esta matriz nos va a permitir identificar cómo deberíamos participar como desarrolladores, porque ese es otro elemento. El que seamos desarrolladores no significa que en todos los proyectos debamos de llevar la batuta y que no en todos los proyectos seamos el que lo hace todo. Esta matriz, con estos 9 cuadrantes que se obtienen, nos van a permitir identificar cuál debería ser mi posición como desarrollador. Y entonces, esta matriz lo que nos lleva es a esto. Es decir, por ejemplo, voy a hacer aquí una... Aquí. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, bueno, en cuanto a la competitividad que yo tengo para hacer naves industriales, pues será medianamente baja. Sin embargo, el mercado es sumamente atractivo. ¿En dónde me voy a posicionar? En el número 8, en el cuadrante 8. Y si leemos abajo, tenemos las posiciones estratégicas. ¿Cómo tendríamos que participar como desarrollador? Si yo caigo en el número 8 es proactivo con alianza, nosotros dirigiendo. Entonces, buscaremos de forma proactiva proyectos. ¿Por qué? Porque ahorita están sumamente atractivos, pero los vamos a hacer con una alianza, porque no le sea al nearshoring, o sea, no le sea al tema industrial. Sin embargo, como soy medianamente capaz y tengo experiencia, pues entonces yo diría. En caso, por ejemplo, en donde yo no tuviera prácticamente nada de experiencia, pero el mercado es sumamente bueno, me voy a un 7. Es decir, es proactivo, con alianza, pero yo apoyo. Y en función entonces de dónde lleguemos en este cuadrante, también tiene que ver con el porcentaje de la participación que tendremos de este fin. Obviamente, en proyectos en donde soy sumamente competitivo y el mercado es sumamente atractivo, por ejemplo, el 9, pues lo hago yo sola con mis propios recursos. Pero hay que entender que hay proyectos en donde, por ejemplo, en este tipo de proyectos donde yo no soy tan competitivo, pues realmente voy a hacer en el 4, por ejemplo, pues reactivo. Si me llega la oportunidad, la evaluaré, ¿no? Por ejemplo, si me llega una oportunidad, a lo mejor en un mercado que no necesariamente está tan vigoroso, ¿no? En Puebla, o no sé, en cualquier otro, Tlaxcala. No está tan vigoroso, soy reactivo. Me llega una buena oportunidad, pues reacciono ante eso, pero pues la verdad es que yo no tengo experiencia en Tlaxcala. Entonces me alío y me convierto en minoría, ¿no? Apoyo. Bien. Y en función de esto, caray, ahí está.
Podemos distribuir la distribución, podemos entender la distribución típica que tendríamos como desarrolladores si hacemos un proyecto solos o si hacemos un proyecto en alianza. ¿Cómo distribuimos nuestra participación? Muy bien. Otro tema importante tiene que ver con las áreas de resultado del desarrollador. Hola, ahora me va a tocar a mí. Oigan, antes de avanzar, no sé si vamos a dar un pequeño espacio de preguntas. No sé si alguien tenga una pregunta que quiera levantar su mano y ahorita la respondemos. Vamos a seleccionar algunas. Si no, le seguimos. A ver. Adelante, Christopher. Hola, a mí, digo, yo soy Christopher de Los Cabos y me gustaría saber si tienen para compartir con nosotros algún organigrama como para entender cómo funciona esto. Sí, de hecho lo tenemos al final de la presentación, con todo gusto, y si no ahorita, si no lo tuviéramos, cosa que estoy casi segura que sí lo tenemos, si no se los dibujamos rapidísimo, con todo gusto, porque es bien importante, yo les puedo asegurar que una clave del éxito de verdad es estructuras proyectizadas en el negocio inmobiliario, se lo puedo garantizar. Adelante, Alex. Hola, buenas noches. Buenas noches. A lo mejor no sé si mi pregunta esté adelantada al tema ahorita, pero yo tengo una duda. Em, Ahorita, por ejemplo, estoy en el proceso de hacer un desarrollo y mi duda es de que, por ejemplo, en el papel de unir a todas las personas en juego, o sea, yo consigo el terreno, eh, se hace el análisis financiero, se consigue todo, se juntan los inversionistas y lo construyo. Por ejemplo, la pregunta ahí sería, en algún momento los que son los socios e inversionistas, mm, ¿habría algo para, o sea, como un contrato para que a uno no lo saquen de la jugada, siendo que uno hizo el asunto desde el inicio y la construcción? Porque, por Ya, ejemplo, ¿qué tal si de repente compran el terreno y ya dicen, no, pues a ti no te queremos ya. Ya tenemos el proyecto, ya. ya tenemos todo padre y gracias, bye. O sea, yo lo que estaba pensando es algún tipo de contrato o de plano si no hay manera de asegurar esa situación. No, sí, sí hay, y de hecho es parte clave de un desarrollador, es decir, al final del día el desarrollador parte de lo que vende, como les decía en un inicio, su propia experiencia. Y el inversionista típicamente pues no le sabe al negocio inmobiliario, entonces es una manera, digo, pues si alguien más se quiere arriesgar sin tener conocimiento, pues mucha suerte, ¿no? Pero no sería así. Típicamente lo que se hace es, primero, el desarrollador es el responsable de integrar esta etapa de generación, de conceptualizar el proyecto. Y entonces, una vez que el proyecto esté conceptualizado y que existan los mecanismos legales que protejan al desarrollador, en ese momento invita a inversionistas. Parte de lo que nosotros no vemos, no es que no veamos correcto, es de que es muy prematuro invitar a inversionistas previo a que el proyecto esté conceptualizado. Porque sería, te invito a invertir un capital semilla para hacer estudios de mercado, para hacer análisis financieros y tal, pero si el desarrollador mismo no tiene la capacidad de ese dinero inicial, pues está un poco más complicado, ¿no? Nuestra sugerencia es, invitemos a inversionistas ya que el proyecto esté conceptualizado, ya que el proyecto esté amarrado, ya que legalmente y posiblemente ya esté, por ejemplo, estructurado un fideicomiso. Y en ese momento ya no tienes riesgo. Adelante, Juan. Bueno, Muchas ahí, gracias, gracias. complementando rápidamente lo que comentaba ahorita Marifer, sí hay contratos como tal, o sea, sí es importante tener claridad del vehículo de inversión que se va a utilizar para desarrollar el proyecto. Y en ese sentido, lo más básico, que no es lo que nosotros recomendamos, pero lo más básico es un contrato de asociación en participación. No es algo que nosotros recomendemos, porque al final puede suceder esto que tú justamente estás comentando. Lo único que vas a hacer es si te quieren sacar o al revés, el desarrollador quiere sacar a los inversionistas o queda mal, etcétera, pues se puede empantanar todo el desarrollo.
¿no? Entonces, como ahorita comentaba Marifer, el mejor mecanismo o el mejor vehículo, pues es justamente a través de un fideicomiso. Otra manera de hacerlo puede ser a través de una SAPI, una sociedad anónima promotora de inversión, donde tú invitas a los inversionistas, como bien decía Marifer, una vez que ya está conceptualizado el proyecto, pero con una serie especial de acciones. Ya dependerá si les quieres dar derecho a voto o algún poder de decisión, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay manera, pero aquí el punto importante es el desarrollador es digamos que es el líder del proyecto, no es cómo, es el líder del proyecto y es el responsable del proyecto. Entonces, en ese sentido, el desarrollador debería de ser el que lleva la batuta, justamente el orquestador del proyecto, ¿no? Entonces, pero bueno, sí hay manera de protegerte como desarrollador, sí, totalmente. Entonces, Juan, perdón, ahora sí. No, muchas gracias. Gracias por Oye, la respuesta. no sé si me estoy adelantando, pero hay diferencias en el feed del desarrollador según la etapa en la que entre, porque ahorita nos marcaban 3 etapas, ¿no? Digo, me imagino que no es lo mismo si entro ya nomás al desarrollo, que si entro desde la conceptualización o que si entro en medio. Esa es una duda. Y la segunda es si hay alguna diferencia por tipo de desarrollo, porque me imagino que es mucho más chamba un desarrollo vertical que un desarrollo de venta de lotes. Digo, quizá lo vamos a ver más adelante, perdón. Sí, no te preocupes. Mira, el fee del desarrollador es un porcentaje respecto de la venta. Eso es bien importante. Se calcula como un porcentaje respecto de la venta. En ese sentido, si tú tienes un proyecto más grande, pues obviamente tu fee será mucho más grande. Si tienes un proyecto pequeño, pues será más pequeño tu fee. Pero es un porcentaje. Ahora, eh, si hay una variación en la que toma el proyecto el desarrollador, sí la pudiera haber, pero no es común. Es decir, típicamente el desarrollador participa desde la conceptualización y nunca lo deja. O sea, el desarrollador es el que está en todas las etapas. Sí nos ha pasado, por ejemplo, de ciertos desarrolladores, en donde de pronto se ven desbordados por la cantidad de trabajo y tienen que subcontratar ciertas partes, ¿no? Y cierta, como dicen, ¿sabes qué? Conviértete en mi co-desarrollador, por así decirlo, y sí se modifica un poco el fee, pero realmente yo les puedo decir que en el 99% de los casos el desarrollador empieza y termina, porque como les decía, es la gran habilidad del desarrollador la conceptualización del proyecto. Y pues típicamente, vaya, como función de desarrollador en estas 3 etapas es llevar a cabo las 3, ¿no? Gracias. Con gusto. Entonces, vamos a seguir, si les parece. Ah, Alfredo. Buenas tardes, noches, no sé dónde estén y quiero que traigan. Así, Hermosillo de paso. ok. Alfredo Leal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ok, así súper rápido para poner un poquito en contexto. Trabajé algunos años en una empresa desarrolladora. Después de varios años de construir y promover propiedades, pues ya estamos entrando un poquito al tema del desarrollo. Fundamos una SAPI hace varios años y pues bueno, ahorita estamos haciendo el pool de inversión y todo eso, ¿no? Y el censo al que llegamos, el inversionista más grande de este pool, en la negociación del fee, y eso es algo que acordamos por desconocimiento, quizá aquí les sirve a los compañeros como anécdota también, no sé, o como un ejemplo de cómo no hacer las cosas, no sé. Acordamos en que nuestro fee fuera un 30% de la utilidad, ¿sí? Y yo hice mis números rápido en la cabeza. Nosotros acá normalmente el porcentaje de promoción inmobiliaria por una propiedad es el 5%. Entonces, el desarrollo que vamos a hacer es de casa de interés social un poquito más arriba, 1.800.000, 2.200.000. Y ahí, por experiencia, el porcentaje que se obtiene es un 16, 17% de manera general. Entonces dije yo, pues un 30% de ese número es un 5% del total. Entonces, aceptamos y pues bueno, ahí estamos metidos. Nada más que ahora, pues vi este curso y dije, me voy a meter para saber si hice bien o hice mal. A lo mejor más adelante vamos a ver los números, Ya. pero pues más o menos ahí ando. A ver, no Sí. sé. Ahí bueno, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero una cosa son las utilidades
y otra cosa que es justamente lo que veíamos ahorita en la matriz, y otra cosa es el fee del desarrollador. O sea, el fee del desarrollador es, digamos que ese pago, ese costo, esa iguala mensual que se paga, o que paga, mejor dicho, el proyecto a través de las ventas para la operación del proyecto, o sea, para el equipo que va a estar a cargo del proyecto. Entonces, a lo mejor me estoy adelantando, pero sí está bien, o sea, al final la parte como tú lo negociaste desde el punto de vista, ok, un porcentaje de las utilidades sí, pero también debió haber estado este fee adicional, porque lo que tú te estás llevando es un porcentaje de las utilidades, que eso está bien, ¿no? Pero falta el fee. Ok. Rápidamente, digo, para tomar este punto y ahorita le vamos a dar más profundidad, el fee del desarrollador se paga desde el inicio. Es decir, cuando nosotros decidimos capitalizar un proyecto hay que considerar estos fees. ¿Por qué? Porque como desarrolladores ya tenemos gastos. O sea, como desarrolladores ya estamos integrando un equipo, como desarrolladores ya hay alguien que lo está dirigiendo, etcétera, etcétera. Entonces, este fee corre a lo largo de todo el proyecto, prácticamente desde el inicio hasta el final. Y adicional, el desarrollador cobra un porcentaje respecto de las utilidades. Son dos cosas que hay que entender de manera diferente. Si bien ambas suman como parte de un ingreso para el desarrollador, uno es un ingreso fijo, que es un porcentaje respecto de las ventas, y el otro es una utilidad al final. De tal manera que entonces el desarrollador tiene un compromiso de realmente lograr mejores resultados en la utilidad, ¿no? Así no ponga nada de capital, pero eso lo podemos ver en un momento más. Va, pues muy bien, seguimos. Gracias. ¿Podrían regresar el slide anterior, nada más, rápido para... no, el otro, hay uno, ¿no? No, entonces el que sigue. No, adelante, adelante. Ahí, Ese mero, está bien. este Ajá, sí, nomás para entender. Pero dime. Esa distribución que hicieron, esa ponderación. Si me pueden explicar esa ponderación que hicieron. Ok. Si pueden explicar la ponderación que hicieron. Sí, esta es una distribución típica de los rendimientos del proyecto según el expertise, según la competitividad, según la participación, según el mercado a donde se va al que vamos a atender y qué experiencia tenemos en ese mercado o en ese segmento. Entonces, en esta distribución típica, esta tablita que ven del lado derecho, aquí déjenme, voy a poner anotaciones. Tenemos la parte del desarrollador, tenemos la parte del inversionista y tenemos un socio especializado. El socio especializado pudiera ser esa parte complementaria si es que no tenemos el know-how necesario para entrar a algún mercado en específico, algún segmento en específico. Si es nuestro primer desarrollo, pudiera ser, en donde yo necesito ayuda de terceros, de a lo mejor un project manager, a lo mejor, o sea, una empresa que se dedica al project management, una empresa que se dedique a dar una asesoría continua a lo largo del proyecto, a lo mejor una especie de performance monitoring, eso es algo que nosotros usualmente hacemos, que es una especie como de auditoría. Entonces, bueno, digamos que ese socio especializado es el que va a complementar al desarrollador. Puede que exista o puede que no exista, dependiendo de en qué cuadrante es el que estamos. En el 9, pues no hay un socio especializado, porque recordemos que el 9, pues yo soy el que conoce y el que sabe y el que y tengo los recursos financieros para hacerlo yo solo. Sin embargo, si nos vamos a lo mejor a un 7, pues en el 7 hay un socio especializado porque yo no soy competitivo. Recordamos que la competitividad se mide en el eje de la X. Entonces yo no soy competitivo en este segmento de mercado X o en esta ciudad o en esta región geográfica. Entonces yo tengo que compartir esas utilidades o esos rendimientos con alguien más, ¿no? Que sería mi socio especializado. Ahora, aquí pusimos al inversionista, pero si el desarrollador tiene los recursos financieros y la capacidad financiera para hacerlo, pues entonces, exactamente, el inversionista, no hay un inversionista, pero este porcentaje lo va a ocupar el desarrollador, ¿no? Entonces, en un cuadrante 9, si el desarrollador
tiene la capacidad financiera para detonar este proyecto, pues él es el inversionista y es el desarrollador. Se lleva el 100% de todos los rendimientos, ¿no? Y así sucesivamente en cada uno de los cuadrantes, pero aquí es importante tomar en cuenta que si hay un inversionista, pues ese inversionista debe de llevar una participación, justo como ahorita lo comentaba a lo mejor Alfredo en su caso, ¿no? Alfredo tiene un grupo de inversionistas, lo que hicieron fue justamente repartirse esa utilidad de acuerdo a pues, una negociación que probablemente ahí ponderaron ciertas cosas, competitividad, capacidad financiera, conocimiento de mercado, etcétera. Digo, desconozco, pero lo estoy tomando ahorita como ejemplo, pero al final es una manera de hacerlo. Esta es una distribución típica, es algo que nosotros hemos visto que sucede de manera típica en los proyectos y... denme un momentito. Listo. Y y bueno, básicamente eso es lo que explica esta pequeña tablita que aquí ya hice. Me queda claro. Muy bien, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces, ahorita voy contigo, Pedro, voy a seguir y si quieres, al final, retomamos la sesión de preguntas. Y yo estaré por ahí contestando las dudas que van teniendo en el chat, ¿no? Para no detener a Pepe. Claro, muchas gracias. Entonces, bueno, lo que sigue son las áreas de resultados del desarrollador. Ahora, hemos platicado y lo que hemos platicado hasta el momento es que el desarrollador pues lleva una responsabilidad dentro del proyecto, es el líder del proyecto, pero también tenemos que tener claridad que lleva unas ciertas áreas de resultado, algo que tenemos que o con lo que deberíamos de evaluar nuestro desempeño como desarrolladores. Aquí el punto número 1 que me gustaría abordar es que deberíamos como desarrolladores tener un plan de negocio. Porque sin un plan de negocio, en realidad todas estas áreas de resultados no podríamos medirlas, ¿no? Marifel comentaba al inicio de la sesión, al inicio de la plática, que el desarrollador se mide por resultados, por los logros obtenidos. Ok, ¿cómo vamos a medir esos logros obtenidos? Ok, primero, tener claridad de cuál es nuestro plan de negocio, cuáles son esos objetivos, cuáles son esas, a lo mejor, ventas, inversionistas, ya sea en monto o en unidades, dependerá, ¿no? Pero aquí pusimos 7 áreas de resultados. La número 1 es la expansión del negocio y eso tiene que ver con las áreas de resultados o los indicadores, mejor dicho. Estos son algunos ejemplos, no necesariamente son los que tendrían que ustedes tomar en consideración en sus planes de negocio, pero sí son los típicos que también usualmente recomendamos a los desarrolladores que asesoramos. Pero bueno, la expansión del negocio tendrá que ver con cuántos nuevos proyectos logramos versus el plan de negocio que teníamos. Muchas veces cuando nos sentamos con desarrolladores a planear el siguiente año o su plan de negocios a 3, 5 años, nos dicen, oigan, pues yo quiero tener o quiero convertirme en el mejor o en el desarrollador más grande de la ciudad en donde estemos. Ok, pues eso significa que de pasar a lo mejor de 3 proyectos anuales, tenemos que pasar a 10 proyectos anuales. ¿Es viable? ¿Realmente es algo viable para el desarrollador o simplemente es pues una visión que está pues un poco inalcanzable, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo realidad. Entonces, esos números, ese número de nuevos proyectos tienen que tener un sentido con la capacidad que también tiene el desarrollador para lograr justamente estos nuevos proyectos, ¿no? Entonces, este es uno de los indicadores que usualmente nosotros recomendamos que tengan los desarrolladores. Y también tiene que ver con el tamaño. El tamaño se puede medir en volumen de ingresos o en el volumen de inversión que necesito para detonar a los proyectos. ¿Qué proyectos? Pues justamente los proyectos que quiero lograr, ¿no? Entonces, también lo medimos el número de proyectos o el volumen de ingresos que logramos versus el plan de negocio que realmente necesitábamos. Algo que olvidé comentarles es que dentro del plan de negocio, nuestros ingresos, tenemos 2 tipos de ingresos y no nada más 2 tipos. O sea, uno es el que cobramos de los fees, que uno es el fee de desarrollador, pero también pudiera ser un fee por captación de inversión.
Eso quiere decir, oye, pues a cada inversionista que yo atraigo, pues le voy a cobrar o por la gestión de haber atraído a ese inversionista un 1 o un 2% de ese capital atraído. Oye, si yo también me voy a hacer cargo de la comercialización del proyecto y tengo un equipo interno, pues entonces el desarrollador también cobra un pedacito de la comisión que se lleva por la venta de las unidades. ¿Por qué? Pues justamente para mantener también al equipo de ventas, para mantener una oficina de ventas, para mantener un showroom, que si no lo hiciéramos nosotros es lo que cobraría cualquier inmobiliaria o cualquier master broker, ¿no? Entonces, nuevamente, es otro fee que nosotros vamos captando. Entonces, tenemos el ingreso que viene por parte de los fees, pero también tenemos el ingreso que viene justamente de las utilidades. Tenemos que tener muy claro en nuestro plan de negocio cuánto es lo que vamos a lograr de utilidades y cuánto es lo que vamos a lograr por fees, principalmente el fee del desarrollador, ¿no? Otra área de resultados es la base instalada de inversionistas. ¿Cómo lo medimos? ¿Qué indicadores son los que vamos a utilizar? Bueno, pues el número 1 es el número de inversionistas activos, de esos inversionistas que confían en nosotros, que continuamente terminamos un proyecto y en el siguiente ya están pensando en volver a invertir o en volver a comprar, a lo mejor en Family and Friends. Bueno, ese número de inversionistas activos también es un indicador importante. El capital promedio por inversionista versus la meta. ¿Cuál es el ticket promedio que yo le voy a pedir a ese inversionista? ¿Cuál es el precio de venta de las unidades en promedio en Friends and Family que yo voy a buscar? ¿Según qué? Según mi segmento de mercado al que yo me estoy enfocando, ¿no? El porcentaje de inversionistas nuevos versus el total. ¿Qué tanto crecimos en ese porcentaje de inversionistas nuevos, ¿no? La tercera área de resultado tiene que ver con la atracción de capital. Capital atraído en el periodo versus el requerido. Este es uno muy importante y esto es algo que usualmente los desarrolladores nuevos son los que ahí muchas veces se tambalean o muchas veces les cuesta trabajo esta parte por el tema de la confianza sobre todo, pero tiene que ver con tener muy claro que nuestros proyectos a fuerza hay un capital semilla necesario para detonar el proyecto. Ese capital semilla lo tenemos que atraer de algún lado. Lo tenemos que atraer de inversionistas, lo tenemos que atraer en conjunto con a lo mejor algunas preventas o algún Family and Friends. Dependerá también de nuestro expertise como desarrolladores, dependerá de nuestra carrera como desarrolladores. Pero el capital atraído en el periodo versus el requerido es una manera de darnos cuenta de si estamos logrando ese capital. Porque si no lo estamos logrando, muy probablemente nuestros proyectos se están retrasando, no estamos tardando en detonarlos y por ende no vamos a lograr los nuevos proyectos que teníamos en el plan de negocio, ¿no? Entonces, todo está, digamos que de manera conectada. ¿Y qué porcentaje de capital no se reinvirtió? Esto tiene que ver con también con los inversionistas, tiene que ver con qué tan satisfechos tenemos a los inversionistas, qué tan cercanos llegamos a la meta que los inversionistas tenían en términos de TIR, en términos de ROI, dependiendo cómo vendimos o cómo negociamos justamente estos tickets. Pero bueno, el área de resultado número 4 tiene que ver con la calidad de los proyectos. Y aquí digamos que nosotros, o el desarrollador, mejor dicho, debería de hacer una categorización, una clasificación de ítems clave en los proyectos y que se tienen que calificar, que se tienen que básicamente determinar si el proyecto está cumpliendo con los requerimientos de calidad que nosotros esperábamos desde un inicio, o también lo podemos medir a través de cuántas quejas o cuántas, digamos que, levantamientos de tickets de garantía postventa. Oye, pues es que ya empezó, no sé, o hablar al aire, a descarapelarse la pintura del edificio. Oye, pues es que la madera de las puertas se está hinchando, etc, etc, etc. Bueno, son
cosas que tendríamos, son ítems que tendríamos que tener claros y que tendríamos que, de cierta manera, ir monitoreando conforme avanza el proyecto y son lecciones aprendidas. Oye, ya nos pasó en el proyecto 1, para el proyecto 2, para el proyecto 3, ya tendríamos que corregirlos, ¿no? Es una manera también de ir mejorando. Otro resultado tiene que ver con la rentabilidad del negocio y aquí es cómo nos medimos versus la WACC. La TIR, cómo compara contra el costo promedio ponderado del capital. Ese es el significado de la WACC, Weighted Average Cost of Capital. Aquí dependerá de qué rendimientos le prometimos al inversionista, qué rendimientos, o mejor dicho, qué tasa de interés es la que nos está cobrando el banco por algún crédito puente, por la deuda. Entonces, esos dos costos financieros que nos van a afectar a lo largo del proyecto, bueno, ¿cómo comparan contra la tasa interna de retorno? ¿Cómo compara contra los rendimientos que yo le estoy ofreciendo al inversionista? Tendrían que ser mayores, tendrían que ser superiores, ¿no? Pero ¿lo estoy logrando o no lo estoy logrando? No es nada más la utilidad del negocio. La utilidad nos dice, ok, esto es lo que te quedó al final del proyecto, ¿no? Pero también tenemos que tener claridad de si esa utilidad, ese rendimiento está siendo atractivo para el inversionista, ¿no? Y usualmente en los proyectos patrimoniales es en donde cobra mayor relevancia. En los proyectos de venta, usualmente las TIRs son bastante altas, a menos que nos tardemos demasiado en ejecutar el proyecto y en terminar el proyecto, ¿no? Pero usualmente en proyectos patrimoniales es donde pool de rentas, o a lo mejor le prometimos al inversionista una cierta plusvalía, pues también pudiera ser por ahí, ¿no? Pero bueno, es tener claridad de cómo nos medimos versus el costo financiero del proyecto. Y obviamente, importante, pues la utilidad de cada una de las unidades de negocio, ¿no? Esa creo que es lo principal y es lo que usualmente el desarrollador se fija, usualmente el inversionista se fija, oye, ¿qué porcentaje me vas a dar al final del proyecto? ¿Cuánto me quedo yo como desarrollador? Etcétera, ¿no? Lo que comentábamos ahorita también con Alfredo. Otra área de resultado, la calidad de la ejecución del portafolio de proyectos. Aquí ya entramos a un área de resultados cuando tenemos un portafolio como tal de proyectos y ahorita vamos a ver cuándo comienza o cuándo conviene ya tener una oficina de administración de proyectos. Pero bueno, tendrá que ver con indicadores que tienen que ver con el programa de obra, cuánto me estoy desviando de lo proyectado versus lo real, cuántas ventas ya tengo contratadas, el número de contrataciones mensuales, o sea, la absorción proyectada versus real de cada uno de los proyectos dentro de mi portafolio, y el crédito, cuál es el pago de intereses proyectado versus real. Y aquí muy importante es cuál es el costo financiero de cada uno de estos créditos que yo estoy utilizando para los distintos proyectos, ¿no? Y cómo los estoy pagando. Estoy llegando a las metas de absorción para poder pagar esos intereses. Estoy pagando el capital de esa deuda conforme a lo proyectado, o me estoy tardando más y me está costando más intereses. También es importante medirlo. Y el número 7, que usualmente es un talón de Aquiles para los desarrolladores, sobre todo los nuevos, pues la disponibilidad de crédito, ¿no? ¿Cuánto tiempo me tardé en gestionar el crédito de cada uno de los proyectos que yo tengo dentro del portafolio? Los bancos se han vuelto más quisquillosos, los bancos se han vuelto más estrictos en su manera de evaluar los portafolios, los proyectos y al mismo desarrollador. Entonces, usualmente esto empieza a ser más alto, ¿no? Hay más días de gestión y hay que comenzar con mayor antelación la gestión del crédito puente, ¿no? Entonces, también es un indicador importante que tendríamos que considerar como responsables y como líderes de los proyectos inmobiliarios en los que participamos, ¿no? Déjenme aquí, les borro esto. Y entonces esto nos lleva al estado de resultados. Aquí les estamos poniendo un ejemplo de un estado de resultados en donde claramente estamos señalando en dónde está el fee de administración, dónde está el fee de desarrollador.
Marifer ahorita comentaba, es un porcentaje de las ventas. Efectivamente es un porcentaje de las ventas que pudiera ir, dependiendo el tamaño del proyecto, dependiendo la complejidad del proyecto, pero pudiera ir entre un 3,5% para proyectos muy grandes, hasta un 5 o 6% de las ventas. Entonces, esto, como les comentaba y como lo platicábamos ahorita con Alfredo, es un gasto del proyecto, tiene que salir de las ventas mismas del proyecto. El fin último de este fee de administración o este fee de desarrollo es pagar la operación del negocio, pagar la operación del equipo que está a cargo de este proyecto. Y más adelante vamos a ver cómo se conforma este equipo, pero si tenemos 5 proyectos y somos muy eficientes en esos 5 proyectos y una misma estructura atiende esos mismos 5 proyectos, pues bueno, cada uno le vamos a cobrar un fee de administración, ¿no? Independientemente de las utilidades que genere. También comentábamos, el desarrollador puede llevar una parte de esta generación del negocio, o sea, se puede participar en la conceptualización. En la generación del negocio usualmente vienen también estudios de terceros, un estudio de mercado, pudiera haber algún tema de modelaje financiero, probablemente si es que no tenemos esa expertise in-house dentro del desarrollador. Dependerá de qué tan grande es la estructura del desarrollador. Nos ha tocado participar con clientes, desarrolladores, que su estructura está limitada a 3 personas. Una persona, ahora sí que el CEO, el director general, una persona de administración y la parte legal, y tan. Con esas 3 personas, hace un proyecto de 70 departamentos. Claro, tiene que pagar un chorro de cosas a terceros, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo puede hacer internamente. Entonces, también dependerá justamente de qué fees, qué cosas tiene que tercerizar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una parte puede también venir de la generación del negocio, se la puede pagar al mismo desarrollador. El fee de administración, que ya lo comentamos. La parte de la comercialización, que también lo platiqué hace un momentito, tiene que ver con, oye, pues yo tengo un equipo interno, pues bueno, dentro de mi equipo interno, yo llevo un porcentaje de esta comisión de este 5%, usualmente es un 1%, un 1.5%, dependiendo, ¿no? Puede que si en la parte de atracción de capital, aquí no viene como tal una partida de capital, pero si tuviéramos dentro del estado de resultados, vienen los gastos financieros, que usualmente son los intereses que le pagamos al banco. Pero bueno, también es importante que si nosotros estamos buscando capital de inversionistas, también podemos cobrar una parte de ese capital, ¿no? Digamos que es un fee por atraer ese capital. Y por último, pues obviamente sí hay una utilidad, hay una ganancia al final del proyecto, pero eso ya es pues pasados 24 o 36 meses, ¿no? Dependerá del tamaño del proyecto. Pero si nos esperamos a que el proyecto termine en 24 o 36 meses, pues ¿de dónde va a salir el costo de operación del negocio? ¿No? Invariablemente vamos a estarlo sacando de la utilidad, pero es una utilidad que estamos sacando de manera anticipada. Nos va a estar mermando, digamos, en nuestro modelo financiero. Si no contemplamos justamente el fee de administración como una partida, lo único que estamos haciendo es lo estamos sacando de la utilidad de manera anticipada. ¿No? Perdón, ahí estaba alguien con su micrófono abierto. Entonces, bueno, es importante que dentro de nuestros análisis financieros contemplemos estos fees dependiendo de en qué vamos a participar, pero un punto importante es el proyecto los tiene que pagar, tienen que salir de las ventas del proyecto
Y podemos hacer al final, ciertamente, una sumatoria en donde decimos, pues ok, yo participé de la generación del negocio, pues me llevo un pedacito. Yo participé, obviamente, como responsable del proyecto, pues me llevo el fee de administración. Participé en un pedacito de la comercialización, me llevo un pedacito de la comercialización. Y además, al final, pues dependiendo de cómo negocié con los inversionistas, cómo negocié con el socio especializado, pues bueno, este reparto de utilidades, ¿no? Y podemos hacer la sumatoria al final de, oye, pues al final de este proyecto me voy a llevar tanto dinero, ¿no? Pero es importante tener claro que hay costos, hay gastos que tienen que salir de las ventas del proyecto para la misma operación del negocio, ¿no? Ahorita voy con las preguntas, denme un momentito. Bueno, y pues bueno, hay una estructura organizacional que nuevamente dependerá de cada uno de los desarrolladores, dependerá de qué tan grande quisieran tener esta estructura. Recordemos que también la estructura puede funcionar como un acordeón. Oye, pues tengo 10 proyectos, pues probablemente necesito una estructura un poco más grande. Tengo un proyecto, pues a lo mejor mi estructura tiene que ser chiquita, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tantos proyectos, mi estructura también se va adaptando. Pero usualmente, este es un ejemplo, muchos proyectos pudieran ser 5, 6 proyectos y, espérenme tantito, 5 o 6 proyectos. ¿Sí se escucha bien? Me salió un mensajito que mi internet es un poquito inestable, pero espero que se escuche bien. Si ya tenemos una serie de proyectos, digamos que un portafolio de proyectos, y empezamos con esto que comentaba Marifer también al principio de bomberazos, de tener al héroe, el hombre orquesta, necesitamos una OAP, una oficina de administración de proyectos. Esa oficina de administración de proyectos dependerá de si lo necesito o no lo necesito. La OAP es muy importante en los desarrollos, o sea, en los grandes desarrolladores o en los medianos. O sea, una vez que nosotros tenemos varios proyectos a la par, esta OAP es la que dará guía y es la que ayudará a que todas las mejores prácticas que vamos aprendiendo de cada uno de los proyectos sean implementadas de forma coordinada en el resto de los proyectos y que el resto de los proyectos se beneficie de la información que va generando un proyecto. Por ejemplo, el tema de costos, ¿no? Cuando tú tienes una OAP, la OAP tiene la capacidad de integrar todos los costos de los proyectos para poder predecir cuál será el costo de tu siguiente proyecto o determinar cuál de los proyectos en los que estás se está desviando en costo. Entonces, la OAP, nosotros le llamamos que es faro, ¿no? Es el faro que alumbra y que vigila al resto de los proyectos que estén operando de maneras iguales, con mismo tipo de reporte, pero que no solamente eso, sino vayan mejorando en su conjunto. Entonces, bueno, dependiendo si tenemos o si ya tenemos esta masa crítica de proyectos, pues pudiera o no estar esta UAP, pero luego viene una dirección corporativa, que la dirección corporativa tendrá a su cargo distintas áreas como la parte jurídica o legal, la parte de administración y finanzas, aquí es importante, administración y finanzas, pero de la desarrolladora, no necesariamente de los proyectos, porque esa está acá, esa está con los directores de proyectos, ¿no? El director de proyecto tiene a su vez un área de planeación financiera específica para los proyectos. Entonces, esta área de administración y finanzas tiene que ver con la administración de la desarrolladora como tal, ¿no? Hay un área técnica, pudiera haber un área técnica, y pudiera haber un área de ventas y comercial, nuevamente, que aquí también nos enfocamos más en la parte de desarrollo o en la parte como tal del desarrollador, y que muchas veces tiene que ver con la atracción de capital de los inversionistas, ¿no? Hay un área una dirección de nuevos negocios, que es esta área que usualmente está buscando nuevos terrenos, nuevas ciudades, nuevos mercados,
nuevos segmentos, nuevos usos, también entran los inversionistas en esta parte. Entonces, bueno, este director de nuevos negocios también dependerá, muchas veces es el mismo director general, ¿no? También dependerá del el tamaño como tal de la estructura o de la desarrolladora como tal. Y luego viene, obviamente, lo que les comentaba ahorita, pues un director de proyectos, que el director de proyectos es el que tendrá a su cargo a todo este staff y a las células de los proyectos, o pues sí, que va a estar operando como tal dentro de los proyectos, y que inmediatamente tiene un área de planeación financiera específica para los proyectos, y a su vez viene un área, un CA, el CA es el coordinador administrativo, el CT es el coordinador técnico, y un gerente comercial, ¿no? No, rápidamente, el coordinador administrativo, porque ahorita por ahí preguntaban, es el encargado. El coordinador administrativo típicamente es un arquitecto que será el encargado de la integración de todo el expediente del proyecto, es el encargado de la administración de la ruta crítica y del proyecto. Es bien importante, es el que va a estar actualizando todo el tiempo el proyecto de tal manera que sepamos y tengamos perfectamente claro el impacto que va a tener el retraso en cualquier etapa del proyecto respecto del final. Asimismo, también es quien administra el presupuesto, ¿no? Esas son las dos, bueno, de hecho tiene tres grandes funciones. Administrar el presupuesto, administra los tiempos y genera los reportes mensuales. El CA es el encargado de generar estos reportes. Entonces, realmente el CA o el coordinador administrativo típicamente es el que de forma natural crecería a ser director de proyecto, ¿no? Es decir, es un mini directorcito de proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de vigilar presupuesto y vigilar tiempos, pero sobre todo entender el impacto que va a tener en el proyecto. Y el coordinador técnico es esta gente que sabe perfectamente de obra, que típicamente también puede ser un arquitecto o un ingeniero civil, que es el encargado de la ejecución de la obra misma. Es el que se encarga de supervisar que los diferentes contratistas estén logrando los avances establecidos en el presupuesto establecido, sin los riesgos y con la calidad. Es decir, el coordinador técnico responde del tiempo, costo, calidad y riesgos, pero de la obra en específico. Y pues bueno, luego viene el gerente comercial del proyecto en específico en el que se esté participando, que a su vez tendrá una persona de titulación, que será quien esté armando los expedientes para poder hacer las escrituraciones, tendrá a su cargo también asesores de venta, que se encargarán de, obviamente, la venta y los cierres de ventas de los proyectos. Habrá un área de postventa, que será esta área que no nada más se encarga del tema de garantías una vez que se entrega la unidad, pero previo a entregar la unidad es quien está informando al cliente de, oye, ¿sabes qué? Vamos en tiempo. Oye, mira, aquí está el reporte de avance de obra. Oye, ¿sabes qué? Nos estamos retrasando, tenemos 2 meses de retraso, pero a cambio te voy a ofrecer, no sé, la instalación de los aires acondicionados, por ejemplo, ¿no? Ok, es esa persona que va a estar en comunicación con los clientes que ya compraron y que los va a tener o los va a estar atendiendo de manera oportuna en caso de cualquier eventualidad, ¿no? Hay un auxiliar administrativo comercial, puede, dependiendo del proyecto o no, puede existir o no, principalmente en proyectos muy grandes, es necesario a veces tener a este auxiliar que se dedica a juntar toda la documentación de los distintos clientes. Recordemos que los proyectos inmobiliarios entre más grandes usualmente tienen un mayor presupuesto de marketing y a la vez tienen un mayor volumen de absorción. Entonces, entre más grandes, más manos se necesitan para poder controlar a esta misma absorción, ¿no? Estas ventas. Y aquí algo importante de lo que preguntan es, ¿cuál es la célula? Bueno, la célula justamente es desde el director de proyecto o gerente de proyecto. Aquí la verdad es que el apellido da igual. Es decir, esta es la célula de proyecto. Por eso aquí hay otro director de proyecto. Y aquí puede haber más, y aquí puede haber más. Típicamente, porque esto es una regla, como decimos, de dedo,
Un director de proyecto tiene la capacidad de manejar proyectos de hasta 250 millones de pesos. Es decir, si nosotros tenemos 3 proyectitos de a 80 millones, entonces un director, o sea, esta célula puede trabajar en 3 proyectos a su vez. Obviamente dependerá de ubicaciones y ciertas cosas, ¿no? Pero la célula tiene la capacidad de atender como tal proyectos de hasta 250 millones de pesos. Es una regla de dedo, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos varios proyectos, pues lo que vamos haciendo es creando estas células, ¿no? En donde ellos responden porque el proyecto se haga. Ahora, aquí hay una acotación que me gustaría hacer y es el tema comercial. De pronto, nada más como para, aunque sea materia de otro tema, el área comercial es fundamental para el desarrollador. Nosotros llamamos que es la sangre del proyecto. Por ahí les ponía en el chat que tenemos 4 formas de capitalizar un proyecto. La primera, pues es una aportación de tierra, pues alguien nos mete como capital la tierra. La otra es el crédito puente, la otra son los inversionistas y la cuarta es la venta. Y la cuarta, como venta, es la que es de alguna manera la más económica. Y al final del día, lo que nosotros vemos es, no vemos, es un proyecto que no logra la venta, es un proyecto no exitoso. Entonces, no importa qué tan bien construido esté, que la calidad sea perfecta, que nos hayan dado el crédito rápido, no importa. Si no vendemos, el proyecto no va a lograr el éxito esperado. Entonces, la venta es fundamental. Le llamamos tal cual que es la sangre del proyecto. Entonces, nuestra sugerencia es que siempre las ventas estén como parte del equipo del desarrollador. Si bien eso no significa que tenga brokers externos, pero que sí el control sea interno, ¿no? Y que sea parte de esta célula. Pues muy bien. Entonces, bueno, ya faltó el diseñador, pero el diseñador creo que está bastante obvio. Es el que pues, se encarga de mandar las artes a los distintos, a las distintas proveedores de marketing digital, o si también lo tenemos interno, pues también va dentro de. Pero bueno, como decía Marifer, es una estructura típica de un desarrollador. ¿Cuál es la única diferencia? Dependerá de qué tanto queremos tercerizar con proveedores, qué tanto queremos nosotros controlar. Tiene que ver con la visión y el modelo de negocio que quiere seguir el desarrollador, y eso tiene que ver con el perfil usualmente del director general, ¿no? Entonces, hay estilos, y esos estilos pues dependerá de qué tan digamos, abierto está a delegar, y qué tanto es controlador, ¿no? O quiere tener todo de manera interna. Entonces, bueno, simplemente es un ejemplo. Con esta lámina, nosotros concluimos este pequeño webinar que ni mandado, ahora sí que terminamos justo en el tiempo que teníamos programado. Ahorita le voy a dar la palabra a Lino, pero antes de eso, tenemos 5 minutitos para contestar preguntas, dudas. Creo que por ahí Alfredo desde hace ratito ya nos levantó la mano. Entonces, adelante, Alfredo. ¿No? Entonces se quedó de la pasada, Sí, perdón. no, disculpa, ya la quité. No te Gracias. preocupes. A ver, entonces, Pedro, desde la pasada, sí me acuerdo que habías levantado la mano. Sí, sí, sí. Bueno, pues antes que todo, muchísimas gracias. Excelente presentación. Yo les hablo desde Mazatlán, Sinaloa. Ahorita estamos desarrollando un proyecto aprovechando el gran mercado que tenemos en el tema turístico, que hemos tenido un crecimiento, bueno, o nos mantuvimos pues en un BBVA en el posicionamiento de créditos y un aumento en el monto, ¿no? Eso gracias a las rentas turísticas. El proyecto que estamos desarrollando es para rentas vacacionales. Entonces, estamos desarrollando para redondear un número, una torre de 8 niveles de 100 millones de pesos. Hicimos la arquitectura, pues tenemos el arquitecto aquí dentro de casa. Estamos haciendo la tramitología, estamos gestionando todo, pues, y ya tenemos, ya pagamos las ingenierías, el estructural, la mecánica de suelos, todo lo que es ingeniería. Ahorita estamos sentados con 2 opciones, una con un crédito puente que pues obviamente va a ser un poco complicado que nos lo den porque tenemos nula experiencia. Y el siguiente es con un inversionista privado que dice que él puede
pagar los 59 millones de pesos de construcción. Yo tengo cotizados ahorita que tengo alrededor de 10 millones de pesos en inversión porque compramos la tierra, la tierra está comprada a mi nombre, tuvo un costo de 5.5 millones. Yo hice eso ya para amarrar el proyecto, ya tenemos costos, ya tenemos flujos de obra, ya tenemos todo, nada más necesitamos el dinero del inversionista, ¿no? Pues también tengo un socio que es el constructor, él está en el barco como socio a aportar toda la construcción, o sea que no vamos a desembolsar lana de él en la medida de lo posible. Ahí dentro del 3.5, aquí hay algo que me llamó la atención. Estuve a punto de cerrar en una primera reunión el 80-20, el 80% de la utilidad para ellos y el 20% para mí. También somos asesores inmobiliarios y pues nos íbamos a quedar con la venta, además de todo eso, ¿no? Pero sí me detuve porque como que no me gustó, sentí que había algo más y aquí lo estoy viendo que sí lo hay para entregar ahí. Entonces, desde tu experiencia, eh, bueno, pues cabe destacar pues, también que ahorita pues tenemos departamentos y una vez que se acaben estos departamentos nos vamos a quedar con la administración de las rentas vacacionales que nos van a dar un flujo del 20% de todo lo que salga del departamento, bueno, de todo lo que salga de la torre, ¿no? Te lo dejo ahí como contexto a ver si te sirve. ¿Qué opinas tú? ¿En dónde me pondrías en la tabla? ¿En qué nivel me pusieras ahí para darme una idea y cerrar en el caso de que el inversionista privado lo querramos jalar? Bien, yo creo, independientemente de que hay que hacer la evaluación correcta, es decir, hay una serie de ítems que te califican en cuanto al nivel de competitividad. Por ahí contestábamos en el chat y también tiene que ver con un tema de rendimiento. Es decir, tú puedes compartir el 80% o el 20%. ¿De qué depende la decisión del desarrollador de compartir de entre el 20 al 80% de la utilidad? De la TIR. Algo que tú tienes que calcular es una TIR razonable para el inversionista. Si tú compartes el 30% de la utilidad y con eso te da una TIR razonable del 20%, la verdad no tiene caso que compartas más. Okay. Yo te diría, calcúlalo con base en la TIR. Si tú llegas a una TIR del 20% con el 40% de las utilidades, comparte eso, no necesitas compartir más. Porque a veces vamos, perdón, nada más rapidísimo, porque también por ahí lo preguntaban en el chat, gran parte de la habilidad del desarrollador está en poder conceptualizar de forma creativa, capitalizar lo menos posible. Pero entonces eso significa que yo voy a, por ejemplo, crear un proyecto de 100 millones y a lo mejor han visto 10. Oye, el que va a poner los 10 se va a ir como campeón. Pues sí y no, porque yo también como desarrollador tuve la creatividad para ver cómo le hacía para no requerir los otros 90. Entonces no tengo por qué compartir toda la utilidad de ese que metió 10 nada más. Por eso es bien importante también analizar qué porcentaje de la utilidad me lleva a un rendimiento razonable de entre el 20 y 30% de la TIR. Ok. Listo, seguimos. Va. A ver, pues tengo por aquí Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estoy acá en Ciudad de México. A ver, del organigrama, y la pregunta sería, ¿dónde entra, a quién haces responsable de la conceptualización del proyecto desde el punto de vista comercial, digamos, ¿no? Porque no estás teniendo un director comercial, estás teniendo un gerente que tiene una operación comercial muy operativa, no basada mucho en la conceptualización comercial del desarrollo completo. Ahí, ¿dónde ubicas ese concepto de quién es el que se hace responsable de hacer exitoso en lo comercial el proyecto, ¿no? Sí, digamos que en el organigrama que ahí mostramos, la parte de la conceptualización del proyecto desde el punto de vista ya sea comercial, financiera, incluso legal, toda la parte que tiene que ver con la etapa de generación que comentaba Marifer al inicio del proyecto, de la presentación, perdón. Los responsables son la dirección corporativa, ¿no? Digamos que esta área de la empresa o del desarrollador que tiene a su vez
pues tenía la parte jurídica, tenía la parte comercial, tenía un área comercial, tenía un área, incluso pudiera haber un área de arquitectura dentro de esa dirección corporativa, dependiendo de si, como pues justo ahorita comentaba también el otro compañero Pedro, pues tiene la arquitectura dentro de esa, digamos, de esa vertical. Entonces, el responsable sería el director corporativo, que si no hay como tal un director corporativo, pues es el director general, ¿no? Ok, bien. Gracias. ¿No? ¿De qué? Nos quedan, vamos a dar otros 2 minutitos, porque... También en el chat si quieren. Y si quieren, los que no alcancemos a contestar, con mucho gusto en el chat, si nos pueden ahí poner sus preguntas y las atendemos en lo particular. Pero vamos a dar 2 minutitos más. Hernán, adelante. Gracias, Pepe Marifer. Una duda, aquí al último de la estructura, que se me hace muy interesante, cómo puede ser compacta y puede agrandar según los proyectos. Decías que 250 millones de pesos para un director de proyecto sería lo ideal. Pero aquí me queda una duda que ya tiene que ver con el tiempo, ¿no? Porque puede ser un proyecto de 250 millones, pero a 10 años. Entonces, eso a lo mejor, no sé si yo sé que son reglas de dedo, como decían, pero podría ser por año, o sea, 250 millones de pesos por año o por el tamaño del proyecto, o cuánto debería de durar un proyecto en tiempo para que sea, bueno, tendrá que ver con la TIR, ¿verdad? Correcto. Pero sería más mi pregunta en la estructura. El director de proyecto, porque a lo mejor puede ser, insisto, proyectos muy grandes en tamaño, pero a lo mejor pues en el año significan solamente 50, 80 millones de pesos. Entonces a lo mejor da cabida con un solo director a tener 5 proyectos de este tipo. ¿Estará bien o estará muy forzada la maquinaria? Aquí dependerá, por un lado, de justamente el fee. Si el fee del desarrollador o sea, alcanza, ese porcentaje alcanza a cubrir la estructura que tienes, justo nos pasaba con un cliente en la ciudad de Mochis, ¿no? Que tenía justamente pues, una duda muy similar. Y al final a lo que llegábamos, ya en una sesión de planeación con él, a ver, Proteína. dame un momentito. Es que terminar de tomar tu proteína, Wilber. Ya, ahí está, perdón. Alguien tenía ahí su micrófono. A la conclusión que llegábamos con este cliente es, a ver, pues justo tú necesitas tener otro proyecto igual de grande que el que ya tienes para poder justificar la estructura que tienes, ¿no? Entonces, mi respuesta sería, si la estructura actual que tienes es abatida con este FIE desarrollador, aunque sea un solo proyecto de 250 millones que dure 5 años o 10 años, pero lo aguanta según el FIE desarrollador que vas a estar cobrando mes a mes una iguala para esa operación, está bien. Pero si no, entonces tendrías que buscar otro proyecto, ¿no? Ese sería, digamos, que el plan de negocio que les comentaba en la parte de las áreas de resultados que tendríamos que tener clara, ¿no? ¿Con cuántos proyectos alcanzo a cubrir la estructura que va a operar esa desarrolladora, ¿no? Muchas gracias, Pepe. No, de Hernán. Pues bueno, vamos, los que no alcanzamos a contestar por temas de tiempo, que nos la pongan en el chat o si no, a través del grupo, al grupo de WhatsApp que entiendo que tiene ahí Lino en administración. Con mucho gusto ahí podemos ir también contestando las preguntas en el transcurso de la tarde o el día de mañana. Le voy a dar la palabra a Lino y creo que por ahí va a compartir una pequeña presentación. Entonces, adelante, Lino. Muchas gracias, Pepe. Pues antes que nada, colegas, agradecerles el tiempo. Creo que es un tema muy interesante esto del FIE del desarrollador. No lo platicamos mucho, pero yo creo que es importante que sepan que aparte de dar este tipo de capacitaciones, nosotros somos una consultoría, valga la redundancia, consulta, y pues ya tenemos una vasta experiencia y por eso les estamos dando todos estos consejos, por así decirlos, de cómo generar un proyecto inmobiliario exitoso, ¿no?
Tenemos más de 17 años en el mercado, hemos participado en más de 20 ciudades a lo largo de toda la República, más de 400 proyectos desde su fase de generación, o sea, nos involucramos desde el inicio y hemos tenido diferentes socios, por así decirlo, que hemos ido en conjunto colaborando pues con desarrolladores, inversionistas, los que aportan la tierra. Bueno, eso ya lo escucharon de Pepe y Marifer, ¿no? Estos son algunos de nuestros proyectos, a lo mejor a algunos les va a hacer sentido de, oye, ya he visitado este lugar, ya he estado por acá, oye, este proyecto nunca supe quién lo realizó. Pues miren, aquí hay algunos ejemplos de lo que hemos colaborado. Estos son algunos de los servicios que nosotros damos como consultoría, desde un estudio de mercado, un plan de proyecto, un plan de negocio, digo, por mencionarles algo muy rápido. Y pues nuestros oponentes, ¿no? Pues agradecerles esta masterclass.